Hola, muy buenas noches. Bendiciones a todos nuestros queridos amigos y hermanos que en esta noche están esperando esta pequeña porción de la palabra que el día de hoy pues, estaremos compartiendo con ustedes. Desde nuestro Facebook, Centro Victoria Dolega, queremos darte la bienvenida a esta preciosa noche. Queremos iniciar dando gracias a nuestro Padre Celestial, que es el que nos permite estar pues con ustedes y a ustedes les permite tener esa salud que tienen en este momento. También queremos orar por aquellas personas que de una u otra forma pues han perdido a un ser querido, han estado más de cerca con esto que nos está envolviendo en este tiempo a Panamá. Queremos que te conectes con nosotros y podamos elevar una oración, más que todo de agradecimiento a nuestro Rey Celestial. Padre Santo, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das una vez más de compartir con nuestros hermanos en esta preciosa noche. Te damos gracias por todo lo que tú has permitido. Gracias, Señor, por las bendiciones en medio de las pruebas, Señor. Eso nos hace saber, nos hace sentir que estás con nosotros día tras día. No podemos dejar de agradecerte, Señor, todo lo que pones a nuestro alrededor, las personas que usas para bendecirnos, Señor. Gracias, gracias por esta preciosa noche. Gracias por aquellos hombres y mujeres esforzados que están en esas clínicas, en esos hospitales, dando el todo por el todo para atender a aquellas personas que están sufriendo en medio de esta pandemia. Señor, en el nombre de Jesús, te presentamos a nuestros gobernantes. Dale sabiduría también. Te presentamos a aquellas personas que están pasando dolor en medio de estas tragedias, Señor, en medio de esta pandemia, en estas pruebas que están pasando esa tristeza. Te pedimos, Señor, que sea usted el que dé ese calor, esa señal de que estás con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este momento y te pedimos que la palabra que sea impartida en esta noche sea para bendición de muchas familias. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Y así pues comenzamos una vez más un tiempo de reflexión, un tiempo de una palabra de victoria para ti. En el nombre de Jesús. Con ustedes pues nuestro amado pastor y mi amado esposo, el pastor Abel Guerra. Buenas noches a cada uno. Gracias, Betsy, por colaborarnos ahí con la introducción. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está esta noche siguiéndonos a través de nuestra página Centro Victoria. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y esperamos en el nombre de Jesús que lo que hagamos esta noche pueda llegar hasta tu hogar, a tu corazón, a tu familia, como un canal de bendición que llegue, ¿verdad?, con el propósito correcto, que es bendecir tu vida, y asimismo pues podamos juntos bendecir a Dios en medio del tiempo de crisis, darle gracias a Dios y darnos cuenta de que Él es soberano, que Él hace como Él quiere y que sus decisiones son inescrutables, sus decisiones no se discuten. Él es soberano y hace como Él quiere. Le damos gracias a Dios porque en medio de la prueba nos ha fortalecido, en medio de la prueba nos ha bendecido. Le damos gracias a Dios por cada uno de los que a esta hora se conectan con nosotros por medio del canal Centro Victoria Dolega. Le damos gracias a Dios por esta tecnología y por los que tienen que ver con ello, porque pues es una herramienta que nos ha permitido mantener el mensaje en la iglesia y aún más allá. Hemos llegado a personas que no pensamos alcanzar o llegar y damos gracias a Dios por eso. Quiero hablar un poquito acerca de un mensaje que posiblemente te va a sonar, quizás no, y si no te ha sonado, pues quiero que te enteres de que hay corrientes donde están llevando a la gente quizás a un retroceso, a la iglesia sobre todo, a volver al tiempo de donde Cristo nos sacó, nos hizo libres. Cristo vino a hacer un trabajo especial
el trabajo que vino a hacer Jesús, nadie lo podrá igualar. Y el trabajo que hizo Jesús es precisamente porque ningún ser humano lo podía hacer. Librarnos del peso de la ley. Aquella ley que regía para podernos, para que el ser humano pudiera ser salvo a través de muchos rituales. No voy a entrar en detalles sobre la ley, pero en programas anteriores hemos visto acerca de lo que tenía que hacer el ser humano basándose en la ley para poder alcanzar salvación, perdón por sus pecados. Y Dios, dice el libro de Hebreos, Jesús mismo hablando, pidió él venir, pero que Dios le preparara un cuerpo. Dios le prepara el cuerpo y él vino a hacer lo que se conoce como el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. ¿A dónde me quiero enfocar hoy? Quiero que, si usted tiene Biblia, se ubique conmigo en el libro que le escribe, o la carta que le escribe el apóstol Pablo a un pueblo, a una ciudad que se conoce como Éfeso. Éfeso es un lugar, es una región donde Pablo llega a predicar porque él ha tenido algunos otros altercados ministeriales con alguna gente que no estaban de acuerdo con él. Para hacer más sencilla la explicación, donde Pablo iba, aquí es donde me quiero enfocar. Hay muchos que opinan que el pueblo gentil, los gentiles, solamente se enfoca, la palabra gentil se enfoca en aquellos judíos que habían huido por la persecución romana, o aquellos que habían nacido de familias hebreas en otros lugares. La Biblia narra el hecho de que cuando vino una celebración muy bonita que celebra el pueblo de Israel, que es el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió. La Biblia dice que por lo menos habían entre 15 a 16, si mal no recuerdo, lugares diferentes, naciones diferentes, donde se hablaban otros idiomas. ¿Por qué lo digo así? Porque los nativos de allí, ¿verdad?, estaban hablando idiomas que no era el original de ellos, y la gente que venía de otros lugares a la celebración, pues tenían que ver porque eran hebreos, ellos celebraban esta fiesta, pero habían aprendido el idioma del lugar donde se habían criado, o donde habían sido deportados, o a donde habían sido exiliados, donde se habían ido. Entonces, cuando ellos regresan y oyen a los nativos de ahí hablando otras lenguas, ellos se asombran porque oyen idiomas de los lugares de donde ellos vienen. Y por lo menos refleja entre 13 a 16, si mal no recuerdo, idiomas diferentes. Entonces, cuando Pablo fue llamado no por cualquier persona, sino que fue llamado por el propio Jesús. Ya muchos conocen la historia, cómo Pablo iba con cartas a buscar a los cristianos. Ya Jesús había muerto, Jesús había resucitado, y Pablo, al servicio del gobierno romano, perseguía la iglesia. Donde Pablo llegaba, las iglesias quedaban vacías, los hogares de los cristianos, muchos eran, vamos a decir, pisoteados. Agarraban a los cristianos, se los llevaban, los mataban. Y Pablo, en una de estas misiones, ya algunos conocen la historia, él recibe un impacto de luz del cielo, un rayo, algo que viene del cielo. Y lo más sorprendente es que en medio de esa luz poderosa, oye una voz que le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Le dice Saulo, que era el nombre original. Y ahí conocemos mucho la historia, donde Jesús le habla y le dice, o le llama a un ministerio, pero específicamente a los gentiles. Entonces hoy hay gente que cree que Pablo fue llamado para predicarle solo a aquellos
judíos o hebreos, los que habían salido de Israel o de Judea, de las provincias cercanas, y que se habían alojado en otros lugares, y que Pablo fue separado para predicarle a ellos. Algunos consideran que esos fueron los gentiles a donde Pablo fue a predicarle. Sin embargo, la palabra es clara y ella misma nos da a entender a nosotros claramente que los gentiles no solamente era gente que salieron de Israel a vivir en otros lugares o que nacieron allá en otros lugares producto de aquellas personas que por una u otra razón hayan salido de Israel o de Judea. ¿Qué nos enseña la Biblia a nosotros? Que los gentiles son todos aquellos pueblos que no eran originarios del pueblo de Israel. Por ejemplo, usted y yo, que no somos originarios de allá, pero que hemos alcanzado gracia y misericordia por parte de Dios, y ahí a su vez hemos sido alcanzados para salvación y vida eterna, gracias a Jesús. Yo quiero hoy enfocarme en el libro a los Efesios, donde Pablo habla acerca de esto, y dice lo siguiente. Yo quiero que usted, antes de leer, quiero plantar un principio. El principio de que entendamos el propósito de la iglesia, qué somos, para qué Dios nos trajo a nosotros, por qué Jesús levanta la iglesia, con qué propósito la levanta, con qué propósito la establece. Porque hoy la iglesia está en cada casa. La iglesia no se está reuniendo en un recinto. Sin embargo, la iglesia sigue viva. La iglesia no ha parado de crecer. Ahora la iglesia como que ha tomado fuerza. Yo no sé si usted lo ve así. Hay muchos cristianos tristes y pastores tristes porque no se pueden reunir, porque no pueden compartir los servicios como antes. Mas, sin embargo, yo lo veo desde otra perspectiva y quizás usted coincida conmigo. La iglesia ha cogido fuerza. Es ahora donde cada uno de nosotros que nos consideramos iglesia, vamos a sacar de nuestro interior lo que realmente hemos aprendido en todo este tiempo que hemos asistido a una congregación. Porque realmente la iglesia es ahí donde se forja en los momentos de prueba, en los momentos difíciles. Y tristemente la iglesia por décadas, por años, hemos visto un fenómeno. ¿Cuál es ese fenómeno? El fenómeno de que cuando un pastor, cuando un líder renombrado o no renombrado, su mentor, la persona que usted ha tenido arriba ayudándole, orando por usted, ayunando por usted, predicando, discipulándole, si por cuestiones de lo que sea, esta persona falla, como que la iglesia baja, viene un bajón espiritual, viene un bajón económico, viene un bajón ministerial, viene un bajón, y la iglesia sufre porque un ministro falló, porque un líder falló. Y creo que la razón primordial de esas caídas, de esas bajadas de la iglesia, es porque su mirada ha estado en los hombres que han sido establecidos para guiar congregaciones. Y no han puesto la mirada en el autor y consumador de la fe, en el creador de la iglesia, que es Jesucristo. Entonces Pablo está enfrentándose a un fenómeno donde esta carta que Pablo escribe a los Efesios, Pablo la escribe desde la prisión. Junto con otras cartas, la carta a los Efesios es una de las cartas que fueron escritas desde una prisión donde Pablo estaba. Entonces, ¿qué pasa? A Pablo le llegaron comentarios aparentemente de que la iglesia o las iglesias que él había plantado se estaban desmoronando, se estaban intimidando, porque su líder, su mentor está preso.
Y es algo típico o parecido a lo que acontece hoy día. Quizás no hay líderes religiosos, sí los hay, presos por diferentes razones. Y Pablo trata de que ellos vean de que su prisión, su aflicción, no sea motivo para que la iglesia caiga, para que la iglesia se enfríe, sino que ese proceso por donde él está pasando debe ser motivo de gozo para ellos si lo miran con la perspectiva correcta. Que él está ahí producto de que él ha dispuesto a pagar un precio por los gentiles precisamente. Y Pablo inicia, bueno, el libro es muy rico, el libro, la carta a los Efesios. Sin embargo, yo quiero leerles el capítulo 3. Y dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo, lo cual podemos o podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está hablando de que hay algo ahí escondido que él recibió una revelación y se lo ha tratado de explicar a ellos varias veces, y que ahora pues toma tiempo para escribirle a una cosa un poquito más profunda, que es donde nos vamos a centrar. Leyendo, dice, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, dice, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo, y de declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. La palabra dispensación quiere decir distribución, repartición, administración, escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual dice, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Está interesante esta lectura. Pablo dice, no se entristezcan por causa de mis tribulaciones, por causa de mis prisiones, porque hay cosas más importantes en las que ustedes deben centrarse y no en mis problemas. Eso debe ser gloria para ustedes. Ahora bien, Pablo estableció iglesias a donde quiera que iba, casi siempre dejaba una semilla, la palabra de Dios, y esa semilla empezaba a germinar de tal forma que Pablo estaba un mes, estaba en la iglesia que más demoró fue en la iglesia de Corinto, pero en todas las otras pasaba 2 meses, 3 meses, se iba y esa iglesia empezaban a crecer de una manera extraordinaria. Pero sus problemas, sus prisiones, empezaron como a que la iglesia fuera bajando, y Pablo tiene la necesidad de escribirle. Esto no solamente se quedó en Éfeso, esta carta recorría las otras iglesias que Pablo plantaba. Ahora bien, ¿qué es la iglesia?
¿para dónde va la iglesia? ¿Cuál es el propósito de Dios con encerrar la iglesia en un misterio que el único que la reveló fue Jesús? Y la reveló en una conversación que los discípulos filtraron, que hoy nosotros la entendemos porque uno de ellos la registró. La iglesia no aparece en ninguna página del Antiguo Testamento. En ninguna. La palabra iglesia en el original se conoce como eclesia. Y no la vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Y esto te puede dar una luz. ¿Por qué razón? Porque porque Dios más bien había escondido eso. Era un misterio. Estaba reservado para un momento preciso. Yo no puedo aceptar la idea de que mucha gente piense y quiera transmitirle a otros, lo pueden hacer, pero usted y yo no debemos aceptar la idea de que los gentiles solamente eran grupos de judíos que habían sido exiliados, que habían sido deportados. Entonces, si eso es así, usted y yo no tendríamos esperanza alguna, porque Cristo entonces solamente hubiese venido por aquellos que habían salido huyendo de Israel y que se habían asentado en otros lugares. Entonces, ¿dónde queda la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad?, de la que tanto Jesús habla, de que Él vino a morir por todo el mundo? De tal manera amó Dios al mundo, dice el libro de Juan. Es un pasaje famosísimo, Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios, no dice a Israel solamente y a los que huyeron de Israel, al mundo, no solamente a Israel y aquellos supuestos gentiles, que pueda que sean gentiles, entren dentro del grupo de los gentiles, pero no son únicamente y exclusivo ese grupo. O sea, el mundo, dentro del mundo entero, por todo el mundo, hay gentiles. Gentiles, quiero detenerme aquí, porque la palabra gentil se origina de dos palabras, una hebrea y la otra griega. La palabra hebreo para gentil quiere decir goyim, goyim, y en griego quiere decir etnoi. De ahí se deriva la palabra etnia, etnoi. Y esta palabra atribuye o sugiere que goyim y etnoi, que significa gentil, sugiere a raza o territorio. ¿Ve? Raza y territorio. Y la palabra paganos e impíos tiene que ver con religión. Ahora bien, nosotros hemos sido alcanzados gracias a que Jesús estableció la iglesia. Jesús dijo a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia. Mi querido amigo, la iglesia no le pertenece a ningún pastor, con el respeto de mis colegas. La iglesia no es de los pastores. Que algunos se hayan atribuido el derecho de administrarla como les da la gana, de lucrar con la iglesia, de lucrar con la fe, de blasfemar desde los púlpitos y hacer cualquier barrabasada porque se creen dueños de las congregaciones de la iglesia, es un punto y aparte. Pero la iglesia fue establecida por Jesús. Él la compró con su sangre. Si usted es parte de una iglesia, usted ha estado indeciso, usted quiere ir a una iglesia, pero bendito sea Dios, tantas cosas que uno ve, uno ni quisiera a veces congregarse, porque estamos atiborrados de tanta payasada religiosa, de tanta cosa, de tantos líderes que pretenden coaccionar la iglesia a su manera,
para decir Dios me habla a mí y el que no me obedece se va al infierno. Dios no le ha dado la potestad a ningún hombre de condenar a la iglesia, de condenar a ningún otro ser humano. ¿Sabe qué es lo importante y lo poderoso del libro de Juan capítulo 3 versículo 16? Hay un versículo, yo sé que el versículo 16 no lo sabemos de memoria, pero ¿cuántos no sabemos el versículo 17? Dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Ahora el 17 es poderosísimo también, porque el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El único que tiene el poder y la autoridad para condenar es Jesús. Sin embargo, mucha gente hoy vive mordiéndose las uñas en los asientos de las congregaciones porque le tienen más miedo al pastor que al Salvador del mundo. Porque le tienen más miedo a un líder, a un pseudoapóstol, que a un Cristo que fue el que pagó en la cruz del Calvario por ellos. Ahora bien, la iglesia, usted, mi querido amigo, mi querido hermano, usted tiene una función espectacular según lo que Jesús le reveló a Pablo y que Pablo lo estipuló aquí o lo estableció, lo escribe a la iglesia de Éfeso. Miren lo interesante. Pablo dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no ha sido o no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. Mire usted. El misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esto es interesante. Hay una ecuación en la que usted debe estar claro. Está Dios. Vamos a hablar, a ver si podemos hablarlo por niveles. Está Dios arriba, que es todopoderoso. Manda a su Hijo Jesús. Jesús viene y manda al Espíritu Santo. Junto con los apóstoles, hace un trabajo, pero obviamente el Espíritu Santo es el que les revela a los apóstoles las cosas que tienen que hacer. Pero después del Espíritu Santo hay algo que usted y yo no podemos ignorar, y es el Evangelio. Entonces, esa ecuación nos va haciendo a nosotros copartícipe de una herencia que le dio Dios a Jesús. La palabra coheredero es una palabra compuesta. Y yo puedo ser heredero de una, vamos a hacer una redundancia, de una herencia. Pero, supongamos que mi padre, mi papá, adoptó a un muchacho cuando era niño y lo adoptó. Y por ser adoptado, ¿verdad?, lo incluye dentro del testamento. Ahora, la riqueza de mi papá o las tierras de mi papá, las propiedades de mi papá no me pertenecen únicamente a mí, sino que yo tengo un coheredero. Tengo a un hijo que no es hijo de sangre como soy yo, no es hijo de padre y madre como soy yo, pero él se tomó la atribución, el derecho de adoptarlo y por lo tanto incluirlo
en el testamento. Y eso es exactamente lo que hace Dios con todo el ser humano que recibe a Jesús como su Salvador, que lo acepta como su Salvador, y por medio de la fe en el Evangelio nos convertimos en coherederos con Cristo. Vea lo poderoso que es la palabra de Dios. Ya quedamos claros que los gentiles no solamente son un grupo de judíos que emigraron de Israel, un grupo de hebreos que se fueron por una o X o Y razón. Ya entendemos que todos nosotros que estamos fuera de allí, que recibimos a Cristo, aunque no tenemos la sangre judía, que no tenemos la sangre hebrea, pues formamos parte del pueblo de Dios porque hemos sido adoptados. ¿Cómo lo sabemos? En su Biblia usted retrocede una carta que Pablo escribe a Galacia, a la iglesia que estaba en Galacia. Él escribe otra carta también a ellos, y en el capítulo 3 de la carta que él escribe a los Gálatas, versículo 23, usted lo puede anotar si ahorita no tiene la facilidad de leer, y después usted lo puede repasar. Mire lo que le dice Pablo a otra comunidad, a otra iglesia, que era la iglesia en Galacia. Dice: pero antes que viniese la fe, ¿ve? Antes que existiera la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, no había salida, todo tenía que ser conforme a la ley. Antes de que viniera la fe, dice Pablo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes, o sea, cuando existía la ley, la fe no tenía ningún poder, no existía, no había esperanza de alcanzar algo por medio de la fe. Pero mire qué poderoso que Dios, después de la ley, activa algo poderoso que existe en tu corazón y el mío, que es la fe. Y mire lo que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Voy a explicar qué significa la palabra ayo. Para ustedes quizás no tenga ningún significado, pero la palabra ayo tiene que ver con aquellas personas que eran tutores, eran cuidadores. La gente adinerada romana fueron los que más practicaban esto. Y todavía hoy hay quienes lo practican, sin embargo, que ya no se conoce con esa palabra. Pero era una persona que estaba dedicada al cuidado de los niños, de los menores de 16 años para abajo, casi prácticamente. Si la familia tenía mucho compromiso y no tenía con quién dejar eso, dijéramos como una guardería, se le llamaban a esas personas que tenían que ver con el cuidado de los infantes, de los menores de edad, se les conocía con el nombre de ayo. Ahora mire lo que dice la palabra. Antes de que viniera la fe, la ley hacía el trabajo de ese ayo, de cuidar al hombre, para experimentar después otro nivel. Curiosamente hay gente que quiere seguir bajo el ayo y no bajo lo nuevo que trajo Jesús, que es la fe. Mire lo que dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y se lo deletreo para que usted lo pueda buscar quizás en un diccionario donde usted se ilustre mejor, si la ilustración mía no le fue completa. A-Y-O o Y. A-Y-O. Esa es la palabra. Ahora bien, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, ni siquiera por la ley. Aquí hay mucha tela que cortar. Lamentablemente el tiempo que hemos estipulado para llevar esta palabra no es tan largo. Y queremos así, a vuelo de pájaro, como dicen algunos, dejarle estos puntos. Pero venida la fe,
Ya no estamos bajo ayo. Oiga esto, oiga esto. Dice Pablo que la fe es que la ley es nuestro ayo para llevarnos a la fe. La ley es nuestro ayo mientras que apareciera la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese ayo. Es clarita. Pero venida la fe, estoy en el versículo 25, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. A veces no nos queda claro si somos hijos de Dios, si somos sobrinos, si somos primos, ¿qué somos? Porque hay tantas corrientes y tantas cosas que, bendito Dios, a veces la cabeza para algunos le quiere explotar y no entiende con tantas corrientes, tantas religiones, hermano, la verdad está aquí. Y la Biblia, una de las principales reglas de la hermenéutica, para los que han estudiado un poquito en los institutos, dice que la principal regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Y a veces nosotros no estamos seguros de lo que la Biblia dice y corremos a buscar a otros intérpretes, a otras cosas, que a veces lo que terminan es confundiéndonos más. Mi querido amigo, este manual está clarito, se interpreta a sí mismo, se explica a sí mismo las cosas elementales. Habrán algunas que otras que costarán un poquito, pero no son tan complicadas como algunos pretenden hacerlo ver. Ahora bien, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Vean la ecuación que le vengo hablando hace rato. Hijo de Dios, Dios está acá arriba, pero queremos ser hijos para heredar las bendiciones, para heredar todo lo que Él promete para su hijo. Pero curiosamente solamente tiene un hijo. Se llama Jesús, es unigénito. Es Jesús. Pero por medio de la fe, es que Dios es poderoso. Y Dios ha armado un paquete completo para que nadie se pierda. Lo que pasa es que la gente se pierde porque quiere. Pero Él es poderoso. Él tiene un cúmulo de herencia para Jesús, para sus hijos. Pero activa la fe y todo aquel que por la fe, a través de Jesús, se conecta con Él, también lo convierte en coheredero. Miren lo poderoso. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Usted no tenga miedo si se levanta un líder religioso y lo expulsa de la iglesia, de la congregación lo podrá expulsar, pero de la iglesia nadie te puede expulsar porque la iglesia eres tú. Nadie te puede sacar, tú eres la iglesia. Y esas cosas no quiero entrar en detalle, pero hay gente que se vuelve un 8, ¿y qué voy a hacer ahora? Si le quedo mal a aquel, y uno vive tratando de quedarle bien a los hombres. Y en ese querer quedarle bien a los hombres, tengo que quedarle bien al pastor, tengo que darle bien al líder, tengo que darle bien al diácono, tengo que darle bien al ujier, tengo que quedarle bien al prestamista, tengo que darle bien a todo mundo. ¿Y a Dios cuándo le vamos a quedar bien? Entonces vivimos tratando de complacer los gustos religiosos de un montón de gente, cuando ya Cristo, cuando ya Dios, cuando el Espíritu Santo establecieron las reglas de juego y de ahí no hay más nada. ¡Ay, qué bendición! ¡Qué lindo es esto, hermano! Cuando usted lo va desgranando, cuando usted, el Espíritu Santo, tú permites que Él te revele estas cosas, te vas a dar cuenta, hermano, que la vida en Cristo Jesús es riquísima, es sabrosa. Y vives para Él y no para los hombres. Vives para Él y no para una religión. Mire lo que dice. Ya no hay judío ni griego. Oiga esto. Para aquellos que pretenden que los gentiles solamente pertenecen a los judíos, como decía ahorita, expatriados, exiliados, o a los hebreos que se fueron. ¿Verdad? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay mujer ni hombre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Qué le parece?
todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema? Mire lo que dice el versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Ahí, aunque no nos veamos, levantemos la manito y diga, yo soy de Cristo. Yo no soy de una religión, yo soy de Cristo. Si soy de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, ¿dónde queda el argumento de que los únicos gentiles son el linaje de Abraham, que por la sangre hay un vínculo sanguíneo con Abraham, y que esos son los gentiles a los que Cristo los mandó a predicarle? Se cae esa hipótesis porque aquí hay algo más poderoso. Si yo creo en Cristo Jesús, entonces, mire lo que dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pare de contar. No necesito tener sangre judía o sangre israelita. Gloria a Dios por ellos. Tienen promesas poderosísimas. Pero una vez que yo acepte a Jesús como mi Salvador, una vez que yo me pegue allí, entonces yo soy linaje de Abraham también, aunque a algunos no les guste. Y voy a chocar con algunos porque obviamente para esto es la democracia. Cada quien puede pensar como gusta y eso se respeta. Pero la Biblia dice lo que es y el que quiere discutir con ella, pues allá él. Pero tú, mi querido hermano, mi querido amigo que me estás viendo en esta noche, tienes la bendición de Dios de que alcanzas el linaje de Abraham, para el cual le fueron prometidas un montón de cosas, a las cuales yo hoy me hago partícipe también, gracias a la fe en Cristo Jesús. No en una religión, no en un pastor, no en ningún líder religioso, en Cristo Jesús. Mire lo que sigue diciendo. Ahora, el capítulo 4 es poderoso, es elemental, porque es lo que nos hace ver a nosotros dónde está la raíz del problema. El problema es que la iglesia no está haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia se está olvidando para qué Dios le dio la oportunidad de ser y se ha quedado siendo un montón de niños manipulados. Manipulados religiosamente, quiero decir. ¿Por qué? Porque dice que si usted y yo somos herederos, mire, es lo que dice de aquí en adelante el capítulo 4. Mire lo que dice. Pero también digo algo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere de un esclavo. Sino, versículo 1 del capítulo 4, vuelvo a leer para encerrar bien la idea. Pero entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. La iglesia del Señor es dueña de un montón de bendiciones. Somos dueños de mucha bendición. Somos coherederos. Somos dueños de eso que Dios nos hizo a nosotros participantes. Sin embargo, si seguimos siendo niños, no vamos a poder administrarla. Porque un niño, porque sea dueño de toda la plata del mundo, porque es niño, su padre no le va a permitir administrar nada porque es niño, aunque él sabe que es dueño de todo. Entonces eso es lo que pasa con la iglesia. Creo que Dios se ha dado cuenta que la iglesia no hemos madurado al nivel que Él quiere, por lo tanto las bendiciones nos las da por gotero, porque no podemos administrar la herencia, porque hemos dejado que 2 o 3 o 4 líderes o religiosos hayan puesto en nuestra mente, vamos a decir, prejuicios religiosos
que no nos dejan a nosotros abrirnos para con Dios y reclamar lo que es nuestro. No sé si puedo darme a entender, pero mire lo que dice. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque sea señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mientras que no maduremos, mi querido amigo y hermano, en Cristo Jesús, Dios no nos va a poder delegar a nosotros o entregar a nosotros lo que nosotros queremos o lo que nosotros por herencia nos pertenece. Amén. Ese pasaje paralelo quería traerlo a colación porque es muy importante. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor, ya nosotros debemos, yo no sé cuánto tiempo le demorará a un cristiano promedio alcanzar la madurez espiritual. Pero yo como pastor, que no tengo mucho tiempo de ser pastor, honestamente, mi tiempo pastoral son 6 años. Y en estos 6 años me he topado con una serie de niños espirituales que se cumple la palabra que está en hebreo, que debiendo ser maestros ya, ¿verdad?, siguen atrasados en los rudimentos. Entonces le toca a uno luchar con una ideología o con una religiosidad que no te deja avanzar a lo que Dios quiere, que la iglesia en sí avance. Entonces, no sé cuánto tiempo le demorará a un cristiano por medio de alcanzar la madurez espiritual. Para mi entender, supongo que debe ir acompañado con el tipo de mentor que tenga, con el tipo de maestro que tenga. Entonces es una cosa muy difícil de manejar, porque si el mentor que usted tiene o el maestro que usted lo ha discipulado, pues lo ha discipulado de esa manera, no es fácil, no es fácil. Pero yo quiero mostrarte qué es lo que Dios quiere con la iglesia, una de las cosas, porque hay muchas. Y está en el capítulo, aquí volvemos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 7, donde habíamos quedado. Quedamos en el 6 donde me fui a ver este pasaje paralelo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora el versículo 7 de Efesios, capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: de lo cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Pablo de alguna forma maduró, hizo esa, vamos a decir, transición de ser perseguidor, a ser un administrador de los misterios de Dios. ¡Qué poderoso! Lo contrario que ocurre hoy. Hoy tenemos mucha gente en las congregaciones que son perseguidores de los débiles de la fe y no administradores de los misterios que Dios tiene para la iglesia. Y él dice: a mí que soy el menos o el menor, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. La palabra inescrutable quiere decir que esto no se discute. Lo que Cristo estableció, hermano, no lo quita nadie. Es inescrutable. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio. Ya dije que dispensación quiere decir distribución, administración, forma de manejar. Cristo tiene su manera, es un misterio, y dice que estaba escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Por eso te dije que no vas a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo tampoco se conocía hasta que Cristo lo revela. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Presta atención.
por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales. Oiga esto. Dios, que es poderoso, Jesús, ni se diga, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, los tres operan juntos. ¿Tienen ellos el poder, sí o no, para hablarle a los principados y potestades de las regiones celestiales? Claro que sí. ¿Qué son potestades? Potestades y principados. Los principados son poderes espirituales, buenos o malos, ¿verdad? Ya sabemos que muchos se rebelaron contra Dios y fueron sacados del reino de Dios y por lo tanto se convirtieron en principados malos. Pero todos, según el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16, Colosenses, que fue otra carta que escribe Pablo a la iglesia de Colosas, dice que todos fueron creados para que le sirvieran a Cristo. Fueron creados para Él, fueron creados por Él, por medio de Él. O sea, Dios los creó por medio de Cristo para que todos le adoraran. Pero algunos se rebelaron. Entonces, estas potestades que viven en las regiones celestes, Dios los puede conductuar, Dios los puede enseñar, Dios les puede hablar. Pero Dios no ha querido tratar más con ellos. Y dice que la iglesia, usted, mi querido hermano, usted, mi querido amigo, mi querido pastor, colega, líderes religiosos, líderes eclesiásticos, como los querramos llamar, la iglesia está establecida con un propósito. Ya dije que hay muchos, pero uno de los propósitos es que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Pregunto, ¿cree usted que la iglesia estará capacitada para darle a los principados de las regiones celestes lecciones? ¿La iglesia hoy estará enfocada en ese propósito cuando realmente lo que vemos son contiendas, pleitos, diferencias? Uno pasa al frente de una iglesia vecina y en vez de saludarle porque estamos ganando almas para Cristo, le dan la espalda, no se quieren saludar unos entre otros. Caramba, somos el mismo cuerpo, somos la misma iglesia. Lo que estamos es divididos por religiones y por dogmas de hombres, lamentablemente. Pero es una sola iglesia. Y si toda la iglesia de Jesucristo, hablo de la iglesia de Dolega, hablo de la iglesia donde usted me está viendo, si toda la iglesia sin distingo denominacional, enfocados en Cristo Jesús, nos uniéramos, hermano, no hay diablo que se pare. Pero el diablo ha tenido la iglesia del Señor entretenida en pleitos, en que qué es más importante, si la ley o la gracia, qué es más importante, si la fe o la ley, qué es más importante, si tenemos sangre de Abraham o por medio de la fe lo podemos alcanzar. Tonterías que al fin de cuentas la Biblia claramente nos lo dice, que lo alcanzamos por medio de la fe, algo que nadie lo ve, algo que lo lleva usted en su corazón y lo cargo yo en mi corazón. ¿Quién soy yo para estar condenando a alguien y decir fulano no va para el cielo, el otro tampoco, porque no se congregan en Centro Victoria? Por Dios, Centro Victoria es una de las tantas congregaciones u organizaciones que existen para recopilar, para traer al mundo a Cristo, como lo puede ser cualquier otra organización que predica a Cristo en espíritu y en verdad. Pero mientras tanto sigamos envueltos en pleitos y en dogmas religiosos, el enemigo sigue haciendo de la suya y los principales potestades y principados de las regiones celestes están echándose fresco. La iglesia no está haciendo su trabajo y Dios, que nos dio ese potencial a nosotros,
Lamentablemente, no sé si estará triste, porque dice que en el cielo no hay tristeza, no sé. Hay gente que dice que Dios les ha mostrado, que ha visto gente llorando en el cielo, yo no sé, pero dice que en el cielo no se llora. Pero creo que la iglesia, uno de los principales propósitos por los cuales Dios la establece, Jesucristo la establece, es para dar a conocer la multiforme gracia, la multiforme sabiduría, la multiforma de amar de Dios. Dios ama diferente a como ama el hombre. Hay gente que solamente ama a los de su congregación, solamente le chatean a los de su congregación, solamente le hablan a su pastor, porque Dios guarde hablarle a otro pastor. Dios mío, me meten en disciplina. Por Dios, sea libre. Jesucristo vino a traernos libertad. Él dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. Libres. Les dejo con esto porque hay mucha tela que cortar, pero quiero dejarlos con esto. La iglesia tiene muchos propósitos y aparentemente estamos enfocados en otros que no son los que Dios nos mandó. Y en este pasaje, Dios quiere que entendamos la multiforma de Él amar al mundo, de amar a toda la raza, de amar a todas las naciones, no solamente un grupo determinado, a todas las naciones. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ves? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, no en contienda, en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Nunca lo vamos a lograr entender si no estamos plenamente capaces o capacitados. El amor de Dios es más de lo que a nosotros nos han enseñado, de lo que nosotros hemos creído. Te dejo con esto, mi querido amigo, que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Permíteme hacer una oración antes de cerrar esta transmisión, porque creo que lo más importante es orar para que Dios también te alcance, para que tú seas alcanzado por Dios y también seas parte de ese grupo gentil alcanzado para anunciar las buenas nuevas, no solamente al hombre, sino también para hacerlo de conocimiento a las potestades de las regiones celestes. Porque ellos creyeron que tenían todo controlado y que si Dios los creó a ellos, el universo entero era para ellos. Pero ahora se chocaron con la gracia, se chocaron con la fe, se chocaron con la bendición de una iglesia transformada por el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Y comprada a precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de llevar tu palabra una vez más a todos aquellos que a esta hora nos han sintonizado. Yo te pido que en el nombre de Jesús esta palabra sea de bendición para todos aquellos que nos han estado sintonizando. Que tu bendición, que tu herencia les alcance, que ellos puedan orar con libertad creyendo de que tú eres su Dios, su proveedor, que tú abrirás la ventana de los cielos y le vas a traer bendiciones a ellos porque son partícipes de tu herencia. Padre, gracias. Amigo que me escuchas, busca una iglesia cuando todo esto pase, donde congregarte, porque si eres cristiano, si dices ser hijo de Dios, la responsabilidad de un cristiano es asistir a una congregación.
es asistir a oír su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos trae a nosotros la fe. La fe viene por el oír la palabra, y por medio de la fe vas a alcanzar un montón de bendición. Que Dios te bendiga. Un abrazo en el nombre de Jesús.